buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir a esta mesa, que es la mesa que se ocupa de la literatura infantil y juvenil en el programa. Mi nombre es Almudena Hernández de la Torre, soy jefa de área en el Ministerio de Cultura y Deporte, en la Dirección General del Libro. Y bueno, pues para mí es un honor, la verdad, poder moderar esta mesa de este tema tan necesario. Bueno, antes de empezar quería decir una cosa muy rápida, y es que tenemos aquí, la Dirección General del Libro ha financiado un número especial de la revista CLIG, que son los cuadernos de literatura infantil y juvenil, especial con motivo de esta participación en la Feria de Frankfurt. La revista CLIG ya hizo en el año 91 un número especial para la participación y bueno, pues lo tenemos aquí a disposición del que se lo quiera llevar. Es un número trilingüe y que hace una panorámica por la historia un poco de la literatura infantil y juvenil y la actualidad en los distintos territorios y lenguas del Estado. Si esta mesa creo que es una de las más necesarias del programa. Si queremos lectores en el futuro, y creo que eso es algo que todos los que pasamos por aquí sabemos, no ya del interés, sino de la necesidad de la lectura. Si queremos lectores en el futuro, como decía, es muy necesario que existan buenos escritores y buenos libros. En la literatura infantil y juvenil no vale todo. Y a la lectura se enganchan los que tienen a su disposición buenos libros, de eso no me cabe duda. Hoy en día la lectura, lo hemos hablado, tiene una competencia brutal para quienes nos dedicamos al fomento de la lectura. Sabemos positivamente que la buena literatura al final puede. Afortunadamente en nuestro país tenemos una nómina de escritores fabulosos y hoy nos acompañan 4 de ellos que bueno, pues, realmente hacen unos libros de una calidad que llega, que engancha al público. Bueno, voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y luego ya nos meteremos en el tema concreto que nos ocupa, el tema de los asuntos incómodos en la literatura infantil y juvenil, que es un tema muy sugerente. Sí. En primer lugar, bueno, voy a empezar por la parte... Se han colocado... Al revés. Curiosamente. Al revés de tus notas. Claro. Bueno, voy a empezar por nuestras ilustradoras, que son fundamentales en la literatura infantil. Tenemos en primer lugar a Aina Bestart. Aina Bestart es diseñadora, ilustradora, en los últimos tiempos de libro infantil y juvenil casi exclusivamente, ¿no? Sí, exclusivamente. Aina tiene un tipo de obra muy cuidada, muy innovadora desde el punto de vista técnico, muy delicada, con muchísima calidad, muy artística, ¿no? Si se me permite el término. Con su obra Paisajes perdidos en la tierra recibió la mención especial en la Feria de Bolonia en la categoría de no ficción. Y bueno, su última obra, que se esconde en el cielo estrellado, que la vemos ahí, bueno, pues es una delicia. La quería haber tenido a mano para enseñárosla, porque bueno, pues los niños que la leen, yo la he podido comprobar con mis hijas. ¿Sí? Sí. Podemos enseñar así, muy bien, ¿no? yo creo que sí, merece la pena. Sí. Ya sí, espérate, entre las bueno, dos. Pues esa tiene... bueno, Aina, cuéntalo tú, la verdad. Bueno, es un libro, necesito un gadget aquí, perdonad. Es un libro que son distintas ventanas de distintos países del mundo, habitaciones, y en cada ventana, cuando abrimos, ¡Oh, qué bonito! hay una constelación, no sé si lo veis, y detrás de esta constelación, si ponemos, igual no se ve porque hay mucha luz, Sí. a contraluz, se ve el animal de cada constelación. Espérate, vamos a levantarlo porque si no el público no ve nada. Es que hay mucha luz y Sí. es un libro para cuando vamos a dormir. ¡Ay, Sí, qué bonito! Sí. Y además en la oscuridad la Sí, fascinación sale. es brutal. Y bueno, este es mi libro. Bueno, a continuación sigo con Rocío Bonilla, que es también ilustradora, autora de álbum ilustrado. Tiene una amplísima trayectoria, sus álbumes se han traducido a múltiples idiomas, como pueden ver en la exposición bibliográfica que tenemos aquí en el pabellón.
Bueno, pues de entre el imaginario de Rocío Bonilla, pues yo destacaría a Minimoni, que es un personaje adorable que a través del cual vemos el mundo, ¿no? De los ojos de una niña. Y bueno, su último libro, La pandilla de los 11, del que hemos estado hablando esta mañana, pues creo que es un libro que es muy pertinente para el tema que vamos a tratar, pero no me voy a adelantar, luego ya lo tratamos. Continuamos ya para la parte de juvenil. Tenemos a Elia Barceló, que es bueno, una escritora especializada en literatura infantil y juvenil, en literatura fantástica y de ciencia ficción. Tiene una amplísima producción literaria, ampliamente traducida. Ha recibido 3 veces el premio EDB y en el año 2020 su obra El efecto Frankenstein, que está ahí, recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, es una novela que tiene la etiqueta de juvenil, pero es un disfrute para alguien de 42 años como yo, que me la acabo de leer. Muchas gracias. Y la he disfrutado muchísimo. Y por último tenemos a Nando López, escritor, dramaturgo, y aunque ahora no ejerce como tal, profesor de Instituto de Lengua y Literatura, faceta cuya importancia reivindica cada vez que tiene oportunidad. Y bueno, creo que eso también nos puede dar muchos temas para lo que vamos a tratar. En el año 2010 fue finalista al Premio Nadal con La edad de la ira, que la tenemos ahí. Bueno, que es un clásico ya de la literatura juvenil, recientemente adaptada a la televisión. Y bueno, que es especialmente interesante, como decía, para el tema que nos ocupa, al igual que el resto de su producción dedicada especialmente a visibilizar asuntos como el acoso escolar, la homofobia o el impacto de las nuevas tecnologías en la adolescencia. Bueno, y ya hechas las presentaciones, ya espero no tener que hablar más, porque sois vosotros a los que queremos escuchar. La primera pregunta que lanzo, y un poco para enfocar el tema y situarnos, es si se puede separar el placer, el disfrute de la literatura de la enseñanza, del aprendizaje moral, digamos, en fin, que muchas veces padres, adultos, queremos conferir en la literatura. Que les sirva para algo, eso, ¿no? que sirva para algo. Bueno. Yo soy partidaria de que sin placer no hay nada más. O sea, si el primer paso no es el placer, todo lo demás no te sirve para nada. Tienes que disfrutar de lo que estás leyendo. Y yo pienso que ese placer, para mí es muy importante que no sea solamente un placer en el sentido de los contenidos. O sea, yo una cosa que detesto es esa nueva palabra que se han inventado ahora de productor de contenidos, creador de contenidos. Yo reivindico el ser escritor y entonces pienso que ser escritor o escritora es un arte, si hay suerte, y que es muy importante que tú des también a los jóvenes, a los muy jóvenes, un placer estético. No solamente el placer de las peripecias, sino que tengan un placer del corazón, no solamente del cerebro. Y sobre todo que no se den cuenta que estás tratando de inculcarles algo, que eso es para aprender. Sí. Esa es mi idea. Sí, yo coincido totalmente con Elia en la idea del placer, el placer emocional, porque yo primero para escribir tengo que enamorarme de los personajes y que la persona que los está leyendo se enamore también con nosotras de lo que le estamos contando. Luego el placer literario, además yo creo que algo en lo que coincidimos, ¿no? Las 4 personas que estamos aquí es que cuidamos la forma de contar las historias, ¿no? Desde nuestros lenguajes. Y yo es algo que pienso mucho, ¿no? La estructura del libro, cada una de mis novelas es distinta a todas las anteriores, también en la forma. Y luego un placer que es el de la reflexión propia, es decir, yo escribo para jóvenes para que piensen de manera autónoma. Creo que hay que evitar el paternalismo, la moralina, la condescendencia, porque en ese momento rechazan el libro y lo rechazan como lo rechazaríamos cualquier lector, ¿no? Yo, una cosa con la que tengo ciertas dudas es cuando hablamos de la literatura infantil y juvenil como algo para futuros lectores. Yo pienso en lectores presentes y es más, cualquiera de estos libros se puede leer a cualquier edad. Creo que esa es la magia de lo que hacemos, ¿no? Y creo que si lo disocias del placer y lo conviertes en inculcar valores, bueno, para eso ya tenemos los libros de texto, tenemos las aulas, pero lo que yo quiero de un libro es que el libro me permita removerme, incomodarme, disfrutar, llorar, fascinarme y luego sacar mis conclusiones. Y que sea santuario. Exacto. Que sea un sitio donde tú te puedes meter y mientras estás ahí, nada te afecta, nada te hace daño. Tú estás
en otro mundo. Es un lugar seguro. Sí, eso es lo que yo sentía de niña y de joven, bueno, es que y además, lo que quiero sentir ahora. Yo creo que habéis tocado un tema clave, ¿no? Un concepto clave, y es el de la edad. Sí. Es que al final es la lucha continua que tenemos los autores de álbum ilustrado. El álbum ilustrado se mal llama álbum infantil, y no es infantil para nada. Es también infantil, pero es un formato para todas las edades. Lo que pasa que se escribe y se ilustra de forma que sea también asequible desde tiernas edades. Pero precisamente la magia del álbum infantil es que tiene múltiples lecturas. Un lector de 2 años que se lo están explicando porque no sabe leer todavía, lo está leyendo de una forma, está haciendo su interpretación, pero cuando él empieza a leer lo va a interpretar de otra, y cuando él empieza a madurar y tiene una capacidad intelectual distinta, va a captar cosas que no veía antes y va a entender cosas que no veía antes. En mi último álbum, La pandilla de los 11, es un libro que habla sobre un tema salvaje, habla sobre violencia juvenil, habla sobre acoso, habla sobre bullying, pero es una historia de pececitos. Lo pueden leer niños de 3 años y no se traumatizan, os lo prometo. O sea, lo pueden leer tranquilamente, lo entienden a su forma, pero es que con 5 lo entenderán de otra, y con 7 empezarán a identificar que eso que están leyendo es lo que pasa en su clase, es lo que está pasando con Juanito Fernández. Entonces, yo cuando madre, padre, abuelo, abuela entra en una librería y le dice al niño, ese no, déjalo que tiene muy poca letra, que tú ya sabes leer, yo los mataría directamente, porque es que, a ver, señores y señoras, tenemos unos niños que están bombardeados 24/7 de estímulos audiovisuales. Dejémoslos aprender también a interpretar las imágenes, que la lectura no es solo de las palabras. Totalmente. Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, y a mí también, bueno, personalmente a mí como habíamos comentado, me gusta elidir los temas, o sea, que estén escondidos en los libros. Por ejemplo, este libro que es de la noche, que viene de una saga, una colección que va con lupas, la idea que hay detrás no es que se esconde en la noche así literal o que se esconde en el bosque, sino es aprender a leer las imágenes y no quedarnos con los primeros conceptos o con los primeros puntos de vista. O sea, ir un poco más allá de una imagen o de una percepción. Y claro, se podría hacer el libro, bueno, no juzguemos a la gente, pero a mí me gusta trabajar. Bueno, yo me acuerdo leyendo a Roald Dahl, que que era una bomba, tanto de placer, de conceptos, fenomenal. Y eran historias brutales, pero no había un titular. Este libro te va a hablar de esto, y ahí había de todo, familias descompuestas, cambios de identidad, había millones de... Sí, pero ahí has tocado de verdad el tema ese famoso de que ahora en todas partes, para adultos, para universitarios, para todo, hay una lista de este libro trata suicidio, este libro muere un perrito, en este libro no sé qué. Y es muy simplificador. Nos hacen idiotas a todos. O aún peor, este libro sirve para tratar. Claro, buscar esa finalidad pragmática, ¿no? Y luego que un libro no lo puede resumir en un titular, por lo menos un buen libro, creo yo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que los dos que están ahí, tanto El río de las primeras veces como La de la ira, abordan temas pues como la salud mental, como el ascenso del neonazismo que por desgracia estamos viviendo en tantos países, como la visibilidad LGTBI, pero dentro de 2 historias, que una es un thriller y otra es una historia de amor. Y yo quiero contar un thriller y una historia de amor. Y como decía muy bien Aina, que todo, efectivamente, todo desde la elipsis, desde ve completando, quédate con lo que quieras, pero sobre todo que no puedes resumir, a veces con La de la ira, y sobre todo a raíz del estreno de la serie me he encontrado una novela contra la homofobia. No, es una novela que habla de muchos temas, que además denuncia que hay muchas familias donde sigue habiendo homofobia y transfobia. Pero creo que cuando nos resumen, y no sé por qué lo hacen particularmente con la literatura infantil y juvenil, cómo nos ciñen a una interpretación unilateral cuando son textos absolutamente polisémicos y además poliédricos, ¿no? Como decía Rocío, que se pueden interpretar desde muchos lugares según la edad que vas teniendo, ¿no? Sí, pero ese es el problema que tenemos siempre cuando escribimos para niños o para jóvenes, que para muchísima parte del público da la sensación de que eso es una especie de segunda división. Sí. O sea, que eso de, bueno, ¿cuándo vas a hacer cosas serias y escribir para adultos, ¿no? Porque eso es lo serio. Y eso, ayer lo comentábamos en la cena, para mí hay una comparación que creo que es perfecta, que es cuando tú estás hablando con un médico que es pediatra y a nadie se le ocurre decir, bueno, ¿tú de verdad solo tratas niños?
no quieres ser un médico serio y tratar adultos, porque esto de siempre niños, ¿no? Básicamente es lo que nos pasa a nosotros muchísimo. Te toman mucho más en serio en tu vertiente de escritor para adultos que de escritor para jóvenes. O bueno, tenemos el enemigo en casa muchas veces, ¿eh? Porque yo aquí me estoy metiendo en un jardincito, pero compañeros escritores de novela que de repente dicen a medios, no, ahora tengo así un lapsus de tiempo, voy a hacer algo más ligerito, ¿no? Sí. Y luego voy a hacer algo para niños. Pues se nota mucho, ¿sabes? ¿No? Claro. Se nota mucho que no lo saben hacer. Se nota cuando un escritor de adultos se pone a escribir para niños. Pensando que es más fácil. Sí. No, es igual y de es que difícil además, en ambos casos. Y lo que olvidamos es que el público infantil es el público más despiadado que existe. Más exigente. Sí, más exigente y más despiadado, porque nos pensamos que son tontos, pero no son tontos. Sí. Son pequeños, pero tontos no lo son. Es eso, no son adultos tontos. No. Son niños. Yo me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Venga, pero yo cuando hago un libro nunca pienso... ¿Para quién? Para los niños. O sea, nunca he pensado, esto lo va a leer un niño. Este es el mío, ¿no? O sea, y aparte, yo soy poco infantera, o sea, no soy mucho de estar con niños y mis libros, ya te digo, es más, el placer de hacer y hablar de cosas que a mí me mueven y que creo que se pueden explicar, pero mi objetivo... Yo te entiendo. Es que yo coincido contigo porque además yo compagino también la literatura adulta con la juvenil y en mi caso mi primer libro juvenil nunca fue juvenil. Es decir, La Edad de la Ira fue finalista del Premio Nadal, que es un premio de literatura adulta. Ese libro se hizo juvenil porque el mundo adolescente lo hizo suyo. Y fue el mundo adolescente quien se lo llevaba a sus profesoras de literatura y le pedía que se lo pidiera en clase. Hoy en día se considera literatura juvenil, pero nadie nos oye. Las primeras veces yo escribo, como dice Aina, pensando en quién quiere leer esta historia y además siempre pienso que la adolescencia es un sentimiento universal. A mí me interesa contar esta adolescencia, pero toda la de todos, al final la de todas, ¿no? Todas esas luchas que hemos vivido, a fin de cuentas, ¿no? Además, tú piensas que en mi generación nosotros nos criamos con libros que fueron escritos como novelas de adultos. O sea, La Isla del Tesoro de Stevenson era una novela de adultos para adultos de toda la vida. Y en algún momento la degradaron a novela juvenil y hay un montón de adultos que no la han leído nunca por eso y se la han perdido. Pues peor para ellos, pobrecillos. Sí, el Guardián entre Celteno, ¿no? Que es un clásico de... A ver, que es una novela... Es que, ¿dónde pones la línea? ¿no? Yo creo que lo que tenemos, y por eso bueno, también es importante que haya mesas como esta, reivindicar la importancia de la literatura infantil y juvenil. Y yo siempre lo veo como un punto de partida. Es decir, yo cuando me preguntan por un libro digo, bueno, es desde 14 o desde 12 o desde 10, depende de la madurez de la persona que lo lea, pero hasta cualquier edad, porque... Claro. Además, el libro va a cobrar otro sentido, ¿no? Lo que decís del álbum ilustrado, que a mí me parece que además tenemos una generación de autoras absolutamente excepcional. ¿Y por qué tender siempre solo lo infantil cuando son libros absolutamente poéticos, polisémicos y de una complejidad enorme, ¿no? Sin edad, efectivamente, ¿no? Pero hay temas que no se tratan, ¿no? Sí, en la literatura... Yo tengo uno. ¿Hay alguno? Sí. Yo tengo uno que no se trata y nadie quiere tratarlo. Y es un tema fundamental y ni siquiera nos dejan tratarlo. O sea, yo hablo por mí y en mi visión del mundo de la literatura juvenil. La adicción a la pornografía desde edades súper tempranas. Hace poco, haciendo yo una pequeña investigación para un artículo periodístico, me di cuenta de que, al parecer, la edad media actual en que los niños y niñas se exponen por primera vez a la pornografía es 8 años. Es decir, que un chaval de 8 años, que en algunos casos aún cree en los Reyes Magos y que piensa que los superhéroes vuelan, un chiquito un poco más mayor en el colegio, en el recreo, le dice, ven, que te voy a enseñar una cosa, y le enseña una cosa que el crío no puede ordenar en ninguna parte, que ve unos adultos desnudos haciendo cosas horribles, haciendo unos ruidos espantosos que no sabe de qué va, y luego el chiquito mayor le dice, pues eso también lo hacen tu papá y tu mamá, y cuando tú seas mayor también harás eso. Y si nosotros, los escritores o los ilustradores, no podemos tratar esos temas para ayudar a la formación de los padres, vamos a tener un gravísimo problema porque vamos a tener varias generaciones bestialmente traumatizadas que no van a saber cómo relacionarse sexualmente con gente de su edad.
Sí, y eso lo tenemos muy mal porque los padres no quieren. Yo ahí tengo que decir que justo estoy en eso, en 2 proyectos. Uno que verá la luz próximamente con lo que leo, que abordamos precisamente ese tema de la pornografía y el consumo, que la edad media son 12 años ahora mismo, y otro en una producción audiovisual que bueno, pues es la primera vez que hago una serie que se llama Red Flags, también es una serie juvenil, estamos ahora en pleno rodaje y hablamos de eso, de cómo esa cultura del porno ha impuesto la cultura de la violación. Yo ya había tratado el tema de la cultura de la violación en Nadie nos oye y en Nada de la ira, y para mí es un tema muy preocupante porque también lo he vivido como docente, como profesor, es decir, yo he visto no solo el horror de vivir esa violencia sexual, sino que ese, como decía muy bien Elia, ese consumo tan temprano del porno hace que haya muchas personas que han sido víctimas de abuso o violación muy jóvenes que ni siquiera saben si han sido víctimas de una violación, porque no saben dónde está el límite del consentimiento. Entonces, creo que ahí la ficción, como dice muy bien Elia, tiene que ser valiente, tiene que arriesgar. Hemos roto muchos tabúes. Yo he podido hablar pues, del suicidio en Malditos 16, de la depresión y la ansiedad en El río las primeras veces, y a priori eran temas que siempre me decían no, o la homofobia en el deporte Nadie nos oye. Era como buscar siempre el lugar o el resquicio, pero siempre he tenido la suerte de contar con editoras valientes que me han animado hablar de ello. Y creo que nuestra responsabilidad es seguir tendiendo la mano y también reeducar al mundo adulto. Y también lo que decíais, también lo decía Elia, lo decía Rocío, que cuando una familia vaya a una librería, permitan elegir con libertad, apoyen esas elecciones, sea el género que sea, el tema que sea, porque a veces la censura viene desde las propias familias. Yo la viví también como docente, que a veces te decían, no, este libro no. Y era censura por géneros literarios, porque era fantasía, censura por temas, porque era demasiado duro, como El guardián del trecenteno. Demasiado pronto, exactamente, todo, por géneros o formatos, porque era novela gráfica. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, educar en la libertad lectora y abordar todos estos temas. Además, claro, desde lo juvenil creo que hay que abordarlo con verdad, con crudeza y con sinceridad, porque lo están abordando desde otro lugar. Desde la pantalla de un móvil, la edad media son 12 años. Y además hay que darles palabras. Hay que ponerles palabras a su disposición para que puedan hablar de lo que temen, de lo que les pasa, de lo que les da pesadillas. Porque si les quitamos las palabras, al final hacemos adolescentes de los de nada, no me pasa nada. Y tú sabes que le pasa algo, pero no es capaz de decir que le pasa. Y hay muchas familias que prefieren decir, no, en mi casa eso no. Mis niños no, además mi niño no tiene más que 14 años. Tu niño ha visto ya de todo, tío. Tienes un auténtico problema. Entonces, lo que habría que hacer es ayudar a los adultos casi más que a los niños. Sí, o por lo menos invitar, yo creo que cualquiera de estos libros lo que invitan también es a la lectura conjunta, al acompañamiento lector, ¿no? Yo muchas veces creo que con algún adolescente cuando decimos, es que mi hijo, mi hija no me habla, no me cuenta, bueno, si la conversación es qué tal el instituto va a ser bien, se acabó la conversación. Si hablamos de una serie, una película, una novela, de repente tenemos un puente y estamos compartiendo y además es una manera de que de repente te cuenten muchas cosas, ¿no? Yo con la edad de la ira, por ejemplo, viví el coming out, digamos, de muchísima gente muy joven que a raíz de leer el libro dijo, yo no quiero pasar por aquí, y contó en su casa, soy gay, soy bi, soy trans. Y es un libro, no sé lo que soy, o me estoy buscando. Y lo que decía Elia, el lugar seguro, ¿no? Te da palabras, pero también es un refugio. Yo creo mucho en la literatura como referente y como espejo. Y bueno, yo escribo los libros que yo no pude leer. Yo tuve con mi orientación un viaje complicado e incómodo porque no me encontraba en esos libros. Me encontraba en la literatura muy adulta. Yo me encontré en Cernuda, en la poesía, pero me costó llegar a Cernuda, ¿no? Y hoy en día creo que hay una literatura mucho más diversa en la que se pueden encontrar antes, ¿no? Bueno, es que yo creo que uno de los grandes poderes que tiene, uno de los grandes superpoderes que tiene la literatura, en este caso la que estamos tratando, la infantil y juvenil, es precisamente que en la mayoría de casos estamos hablando de historias universales, estamos hablando de historias cotidianas y que si tú estás contando esa historia desde la honestidad, como tú muy bien decías, le estás dando la posibilidad al lector de identificarse. Fundamental. El verse reflejado es muy importante. De identificarse en cualquier personaje. Yo, por ejemplo, a nivel infantil, os diré que muchas veces utilizo animales como personajes porque eso lo que me permite es tener una distancia emocional en la que poder hablar más profundamente de las cosas. Yo sí que os quería, he mangado este libro de la estantería allí fuera. Este libro se titula Gracias y este libro, que aquí veréis los personajes, al final, este libro está retratando a un abogado de éxito que está agobiado con su trabajo y quiere cambiar de vida a los 40, una madre soltera, una abuela adicta al online, a las compras compulsivas, un señor vegano,
en este caso el ratoncito con hipersensibilidad que vive aterrado al lado del gato sin saber que el gato es vegano y no se lo va a comer jamás. Entonces se da como una situación, bueno, y el ogro que vive en el piso del ático que no baja por miedo a los perjuicios de los vecinos, ¿no? Entonces, al final, es una obra que sí, que es un libro muy divertido, es un libro de animalitos. Sí, tiene muy buena pinta. Sí, muy mono. Pero muy profundo. Pero es que al final es un retrato de la sociedad actual. Sí. Es un libro que habla de soledad, que habla de aislamiento, que habla de dónde nos está empujando, habla de individualismo, habla de dónde nos está empujando la sociedad actual y cómo la gente vive sola por miedo al vecino y por prejuicios y por una imagen creada que se ha hecho de la gente que lo rodea. Y al final, por un hecho fortuito, hace que provoca un efecto dominó que hace que de repente todos tengan que abrir la puerta a buscar al vecino. ¿no? Y de repente todos se conocen y entonces entramos a hablar del concepto de la cooperación, etcétera. ¿no? Al final estamos hablando de actualidad. Mucha falta. Pero estamos hablando, pues eso, a través de un zorro, de una gallina, de un búho, de un gato y de un ratón. Pero esto permite, pues esto que os comentaba antes, ¿no? Esta distancia emocional para que los niños de repente puedan identificarse, ¿no? o con el pez al que han pegado, o con el pez que está mandando a los otros. Entonces, yo creo que ese es un gran superpoder que tiene la literatura. Así es. Desde luego es una puerta para poder abrir de comunicación con nuestros hijos. A través de la ilustración es un ejercicio brutal, ¿no? De conectar ciertos temas con un niño que a los adultos se nos ha olvidado, ¿no? Cómo se les habla a un niño de 3 años, de 4, de 5, ¿no? De ciertos temas, pues realmente el ejercicio que tiene que hacer el ilustrador, la ilustradora, pues a lo mejor no te va a poder expresar me siento así con palabras, pero a lo mejor te va a poder decir, es que me pasa como a Benjamín. Sí. Sí. Bueno, y luego creo, a caballo de esto, que hay explicar la sociedad, pero luego también explicar qué cambios y normalizar cosas que ahora tenemos, que igual hace 50 años no existían, como las nuevas familias, lo que hemos hablado ahora de LGTB, que ahora... Sí. Y bueno, en el caso del álbum ilustrado se está explicar. Yo ahora, por ejemplo, he sido madre monomarental y uno de mis libros no explica, hola, somos madres monomarentales, no sé, sino pensaba, bueno, estuve buscando a ver qué había para explicar a un niño que igual si va al cole le van a preguntar, ¿dónde está tu padre? Y yo me monté una historia explicando, poniendo ejemplos de distintos animales, cómo llegan al mundo, de distintas especies. Y allí se ve la diversidad que hay en el planeta, que puede ser así, puede tener símiles con nuestra sociedad, de madres trabajadoras o padres que están solos o madres que están solas. Y esta era la excusa. Nuevamente, no hago un titular, es un libro de no ficción, de animales, de nacimientos de animales, pero da pie a hablar de estos temas. Sí, es que estáis construyendo, o estamos intentando construir sociedad. Yo creo que la literatura es que hay un construye, tema, ¿no? es que hay tabús que ahora son tabús que antes no lo eran. Y de repente que estén en una ficción literaria, audiovisual, es una manera de que se rompa ese tabú y que tú tengas ese lugar, de nuevo te pertenece, ¿no? Yo en el último libro, que es una novela documento, son 15 vidas reales de 15 adolescentes. Una de las cosas que aparece, uno de los temas, es el no binarismo. Hay chiques que utilizan el pronombre neutro, que reivindican el pronombre neutro, y es una experiencia que yo no había vivido, que no había conocido en primera persona. Para mí, el poner sobre papel las vidas de estas personas e incluso el lenguaje, porque de repente tengo que utilizar un lenguaje que yo como escritor no había empleado jamás, es darles un lugar y es hacer que su léxico, porque también yo lo desde la literatura, el que algo aparezca en un libro lo sube de nivel, de repente ya existes, ya estás ahí. Lo nombras y existe. Exactamente, si no nos nombran no existimos, ¿no? Y creo que en este sentido sí construimos o intentamos hacerlo
sin la moraleja que nos piden a veces. Creo que eso hay que disociarlo mucho. A mí me aburre mucho cuando se cree que el didactismo viene de una frase final con la que damos una gran enseñanza. ¿Nos puedes resumir en 2 frases? ¿Qué dices en tu libro? Pues no. No, efectivamente, Elia, no podemos resumir en 2 frases, igual que ningún autor o autora en un libro adulto lo puede hacer. ¿No? Es igual de complejo, solo que es de otro lugar. No, yo quería decir que me parece fenomenal lo de la parte de ir visibilizando otros tipos de papeles sociales, de géneros, de formas de estar en el mundo, de querer a otras personas, pero yo pienso que un problema grave que tenemos en esta sociedad, y yo intento también ayudar en lo que puedo en mis textos, es que los hombres jóvenes, mi sensación es que los hombres jóvenes ya no saben qué son, ni quién son, ni cómo ser hombre heterosexual en esta sociedad. O sea, yo veo que hay muchos más modelos de hombres homosexuales, de gays, o de trans, o de algo, digamos, que no es lo de siempre, que cuando un chico sencillamente es normal, digamos, lo de siempre. Esa palabra hay que tacharla, no, por favor. por hecho claro, por hecho es así. Sé, por supuesto, que no es así, pero sí, vale, por supuesto, tachada. Pero estadísticamente hay muchos más todavía heterosexuales que de otro tipo de denominaciones. Bueno, pero es una cuestión de números, quiero decir, estadística. ¿no? Sí, por eso yo la palabra normal siempre claro, por supuesto, porque al final, así. Claro, se segmenta, ¿no? Que es verdad que la masculinidad o la nueva masculinidad también necesita un análisis, sí. Ahora, que sigue siendo mayoritaria, o sea, el número de personajes... Yo a lo que me refiero es a que en mi experiencia, yo como tú voy mucho a colegios, trato con mucha gente joven, y me doy cuenta de que hay muchísimos chicos que ya no saben, chicos heterosexuales, que no saben cómo ser hombre, qué es lo que van a querer las mujeres, cómo se van a comportar, porque no pueden ser demasiado machos, ni demasiado softies, ni demasiado nada. ¿Cómo se comporta uno para ser un chico que se sienta bien consigo mismo, que sea aceptado en la sociedad y que las mujeres lo acepten como un hombre? Eso es un problema que yo creo que se está echando debajo de la alfombra, que da la sensación de que eso no es problema. Y yo me he encontrado en muchas situaciones en que sí es problema. Las chicas lo tienen muchísimo más claro. Las chicas, gracias a todo el trabajo del feminismo de los últimos 150 años, tienen muy claro que tienen derecho a todo. Que no es fácil, que hay que luchar, pero que una mujer puede llegar a todo. Y un hombre de 14, 15, 16 no sabe bien qué es. Y yo pienso que ese es un tema que hay que reivindicar y por el que hay que luchar. Yo creo que sería más genérico, ¿no? O sea, que es verdad que los roles, por suerte, los roles de género se están rompiendo y hay que abordarlos de muchos frentes. Por desgracia, yo creo que seguimos en una sociedad cis-heteronormativa y muy patriarcal, donde la gran lucha pendiente sigue siendo la lucha feminista a muchos niveles, que para mí engloba también la LGTBI, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que desde la literatura juvenil e infantil sí que podemos ayudar a romper esos roles o clichés y plantear muchos modelos, ¿no? Y generar esa reflexión. Pero creo que es muy amplio y que afecta a cualquiera, sea su identidad de género o su orientación, ¿no? Estamos en un momento, por suerte, creo que eso es positivo, de relectura de esos roles, de deconstrucción de una sociedad que durante mucho tiempo ha sido muy machista a muchos niveles, ¿no? Y ahora, si te fijas, hay una cantidad de hombres jóvenes que consideran que para ser hombre hay que ejercer la violencia, sobre todo contra la mujer, hay que violar, hay que pegar, hay que hacer manadas, porque es que no saben ya dónde dirigirse, no saben qué es ser hombre o qué es ser macho de nuestra especie, ¿no? Y yo de verdad que pienso que es un problema que se está ocultando, que eso no es problema, y a mí me parece que sí. ¿Qué pensáis vosotras? Yo creo que estamos... Bueno, yo creo, no lo sé, no soy experta y estoy hablando mucho desde intuición, pero que por lo que he visto se están trabajando las nuevas masculinidades y se están, yo creo que hay ciertas nuevas educaciones sentimentales que se están trabajando. No sé si están llegando a buen puerto, pero... sí se está haciendo. En la última novela, uno de los personajes, en estas 15 vidas, en ¿Cuál es tu lucha?, el primero es Alejandro, es un chico que está en un equipo de fútbol y llegaron cientos de testimonios, ¿no? En este caso a la editorial. Yo seleccioné esa historia porque precisamente habla de esto, de la nueva masculinidad, de yo no quiero ser este modelo de hombre que me han contado que tengo que ser. Yo soy, en este caso, es un chico heterosexual
que ha vivido situaciones de homofobia por no cumplir el cliché heterosexual. Porque al final hay un discurso normativo social aplastante. Entonces él cuenta su peripecia y su historia de buscar su voz, pero tiene una reflexión con 16 años que, como dice Aina, a mí sí que me parece que ese trabajo se está haciendo y que además es una generación que es muy consciente de ello. O sea, que sí que está sobre la mesa, o por lo menos a mí me lo parece, y creo que tiene que seguir estándolo, pero que es una reflexión más que necesaria, ¿no? El cómo cambiar y cómo acabar con esa cultura de la violencia en la que nos estamos instalados. Sí, yo creo que en general no solo los chicos heteros están perdidos, yo creo que toda nuestra juventud está en general bastante perdida. Chicos, chicas, heteros, no heteros. Es que ser adolescente es estar perdido. Es muy duro, ser adolescente siempre ha sido muy duro, seamos sinceros, siempre ha sido muy duro, pero yo creo que hoy más, mucho más. Entonces yo sigo insistiendo en la necesidad de que la juventud, los niños, todos en general, incluso los adultos, tengamos la posibilidad de vernos reflejados, de vernos identificados en algún personaje literario, porque pienso que esto es puede ser en muchos momentos de la vida un gran salvavidas, un gran flotador salvavidas. Y entonces yo reivindico esto también desde intentando que se trate desde la normalidad, desde la cotidianidad. Me refiero, por ejemplo, como me voy a explicar fatal, os pongo un ejemplo. En el libro Una gran familia, que escribió la maravillosa Elisenda Roca, Elisenda Roca, cuando me explicaba la idea del libro que quería hacer y que yo ilustré, me decía, pero es que yo tengo, pues que ella parla así, es que yo tengo aquests amics, tengo tal amigo, el tal, que es el director del Teatro Nacional, que su hijo es no sé qué, no sé cuántos, y no se ve reconocido o porque su hijo es adoptado y es africano y no se ve identificado en ningún libro. Entonces yo quiero hacer un libro que todos mis amigos, este y este, se vean identificados en las diferentes tipologías de familia. Entonces yo le dije, vale, vamos a hacerlo, pero esto no lo podemos hacer desde presentarlos, desde que, digamos, el protagonismo lo tengan como patrón, porque al final lo que vamos a hacer es un catálogo. Sí, señalarlos. Claro. Lo que vamos a hacer es señalarlos, que es el efecto contrario del que queremos conseguir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una historia que mola mazo sobre un barrio, sobre una especie de relectura del Zoo de Pitus. Y hacer que estas familias que se van reuniendo en la plaza y que van colaborando y que se van relacionando, pues uno es el Nando, que es el hijo de tu amigo, el otro van a ser, los otros son familias que se han casado y son de hijos de diferentes familias. Entonces vamos viendo las diferentes tipologías con absoluta naturalidad, que es lo que tiene que acabar pasando en esta sociedad nuestra, ¿no? Que no haya cupos, que no haya cosas, que las cosas surjan de forma natural por justicia, porque es lo que tiene que ser dentro de una sociedad igualitaria. Sí, a mí me gusta mucho, Rocío, eso que dices de la cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano, lo pequeño, el poder de la metáfora, que también decíamos, ¿no? Que al final es lo que hace que tú te reflejes en un libro, aunque no sea tu circunstancia particular, ¿no? El poder de la literatura es que tú haces una magnificación de ese personaje y tú luego te lo llevas, ¿no? Lo personalizas. En mi caso, por ejemplo, El río de las primeras veces nace de una petición de una lectora muy joven por Instagram, una chica que tenía una novia en un pueblo pequeño, en un entorno rural, es que es muy difícil ser yo, y me contaba su vida, y yo me pasó un poco lo que tú dices con tu libro de la familia, ¿no? Con esta historia. Vale, yo quería contar eso, pero decía, es que no quiero centrarlo aquí, o sea, no me interesa hablar de eso porque entonces vuelvo al gueto, vuelvo a escondernos, ¿no? Entonces pensé, vale, pues vamos a hablar del primer amor. Qué difícil es el primer amor, qué complejo es el primer amor. En general. Exactamente. Y además, ese primer amor es entre dos chicas muy jóvenes. Entonces, todavía por un más lado, difícil. Claro, estás en ese mundo de lo cotidiano, de esas primeras veces, que yo creo que son todas un poquito particulares, pero a la vez la pareja con la que te puedes sentir identificada, seas chico, chica, hetero, bi, gay, seas como seas, son dos chicas. Porque al final, si yo me he identificado tantas veces con otras historias, ¿por qué alguien no lo puede hacer? O sea, saltar esas barreras y pensar que el personaje tiene que ser idéntico, ¿no? Es una metáfora al final. Sí. Una vez me escribió un padre un email quejándose de que, bueno, por un Sant Jordi había ido con su hijo y se habían llevado el libro Max y los superhéroes, que es un niño Max fascinado por los superhéroes, pero su superheroína favorita del mundo mundial es Mega Power, que vive con él en casa. Y como os podéis imaginar, Mega Power acabamos viendo al final, que es, ¿no?, la última página del libro, dice lo que más le gustaba a Max es cuando Mega Power, más que volar, salvar y todo eso, era cuando Mega Power se ponía su vestido de mamá y le daba el beso de buenas noches. Entonces, el cuento. Me escribió este papá diciendo que habían leído el cuento, que estaban súper emocionados con la dedicatoria, pero que cuando llegaron al final,
que su hijo se quedó pasmado porque resulta que ellos son 2 padres y que, claro, que qué chasco, que es una madre. Y que qué chasco. Es un ser humano, ¿no? Y que, bueno, que el niño casi, me vino a decir que el niño casi estaba traumatizado y que entonces, pues entonces le contesté un poco a lo que tú te referías. No estamos hablando de una madre, porque es que al final, ¿qué se supone? ¿Que yo tengo que hacer el libro en 5 versiones? 2 padres, 2 madres, madre soltera, mira, uno para ti, monoparental. O sea, no. Vive tu aventura. Abstrae la historia. ¿De qué está hablando el libro? El libro está hablando de cómo te ve tu hijo, o sea, cómo tú te ves a ti mismo o a ti misma reflejada a través de los ojos de tu hijo, ¿no? Que hay un momento realmente mágico, mucho antes de la adolescencia, cuando de repente ya no sirves para nada y no sabes nada y no conoces nada. Pero luego vuelven otra vez. Pero hay un momento que es maravilloso verte a través de los ojos de tu hijo cuando tú eres y lo puedes todo, se pone hasta piel de gallina. Cuando tú lo puedes todo y eres lo más para ellos, entonces, ¿qué más da si el beso lo da una señora o un señor? ¿Qué más da? Si al final de quien estamos hablando es el protector, de la persona que lo hace feliz porque le da de comer, lo pone en una cama, le da un beso y le da cariño. Sí, llegaremos a eso. Lo que pasa es que es verdad que como hemos estado tan faltos de referentes, es cierto que hay una petición de referentes. Yo creo que llegará a ese punto óptimo de la abstracción. Pero hay muchos libros que dan mucho. eso. Y una cosa que yo, aconsejaría a cualquier padre, madre, cuidador, lo que sea, es que antes de leer un libro con su hijo, que se lo lea él o ella. A ver qué narices le está leyendo. No sea que llegues al final y digas, anda, pues si esto resulta que esta va a hacer un nazi de mi hijo, pues no es plan, ¿no? O sea, vamos, sería lo conveniente, creo yo. Y hablamos de la necesidad de los referentes, de crecer con referentes que te permitan modelos que te permitan reconocerte y al final eso en la autoestima de cada uno, ¿no? En la idea que uno se hace de uno mismo. ¿Cuál es el impedimento? ¿Los padres, las editoriales? Todo. O sea, las editoriales tienen miedo de, no todas, pero muchas, tienen miedo de que tú hagas algo que sea demasiado atrevido para colocarlo en los colegios o para que las asociaciones de padres y madres den el visto bueno. Y eso es algo que, claro, eso produce en parte autocensura por parte de los creadores, que dicen, bueno, es que si hago un libro que no va a querer nadie, pues lo mismo lo dejo. O sea, hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Sí, yo en mi caso soy de los que no se autocensura. Es verdad, a mí me costó mucho. La primera novela, La Edad de la Ira, se publicó gracias a ser finalista del Nadal. A priori nadie quería publicarla, por lo que dice muy bien Elia, porque era demasiado atrevida, decían. Lo que pasa es que al final el que ese libro me abriera las puertas de la literatura juvenil me ha permitido tener un camino muy libre. Es verdad que yo soy una especie de rara avis a veces en lo que trato, pero también tengo un feedback muy inmediato de la gente que me lee, de hasta qué punto esos libros les ayudan en ese camino, ¿no? En esa búsqueda de referentes, y a mí eso me da muchos ánimos a seguir peleándolo, ¿no? Es verdad que a veces cuesta más, a veces menos, pero en mi caso no me quiero autocensurar porque si no dejaría de tener sentido, sobre todo porque estaría traicionándome a mí mismo. O sea, yo escribo para el adolescente que fui. Ese es mi lector ideal, es ese chico que se buscaba en librerías y en bibliotecas y no encontraba, pero, ¿no? Y pero yo mucho, ahí, ¿no? por ejemplo, a mí me gustaría añadir una cosa que me parece muy importante, partiendo de mi propia experiencia, como tú partes de la tuya, de las cuestiones. Yo, toda mi adolescencia, básicamente todos los libros que se suponía que eran para jóvenes e incluso para adultos, los protagonistas eran hombres. Exacto. O sea, yo era mujer y yo me pasé toda la vida teniendo que identificarme con el prota, que siempre era un chico o un hombre o lo que fuera. Porque cuando era una chica lo pasaba fatal y normalmente era una adúltera. O sea que bueno. Sí, nuestras grandes figuras femeninas son todas adúlteras o tienen algún conflicto derivado de su sexo. Entonces, yo pienso que también deberíamos contar con la capacidad de nuestros lectores y lectoras de todas las edades de imaginarse cosas y de ponerse en la piel de otros. Lo que tú decías, o sea, no se trata de decir necesariamente tiene que ser un chico de 13 años que descubre que le gustan los chicos. Puede ser sencillamente un chico de 13 años que no sabe bien cuál es su lugar en la sociedad y que tiene que inventarse cuál sería su salida, ¿no? O una chica, o lo que sea. O sea, tampoco tenemos que hacer exactamente todo el catálogo de todo lo que se puede ser, creo yo. O sea, sino darles la opción de que creen sus referentes, de que se identifiquen
con lo que están leyendo, aunque sea de repente una figura que tiene 50 y tantos años y que no es como ellos. Sí, pero necesitas no hacer catálogo, pero sí romper esa invisibilidad. No es lo que pasará con ciertas películas con personajes racializados que de repente provocan que muchas niñas, muchos niños se sientan incluidos en un cine mainstream que no les ha hecho caso, ¿no? Como ha pasado con La Sirenita. En Pixar bueno, se han visto vídeos de niñas llorando, niñas afroamericanas viendo que había un protagonista afroamericano y era como, wow. Es que eso es como yo, mamá, es como yo. No, pero sí que es verdad lo que decíamos de crear espacios que son casa, de crear espacios donde te identificas, igual sí que hay que diversificar un poco y dar espacio a todos tipos de historias. Sí, yo no estoy a favor de los cupos, pero creo en la necesidad de los cupos. O sea, tiene que haber de todo para llegar a la normalidad. Pero hay que romper darles la posibilidad de crear ellos mismos. O sea, yo tengo la sensación de que es muy importante darles la libertad. O sea, no darles slots en los que tienen que entrar, sino darles la apertura total. Slots no, pero sí palabras. O sea, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Que yo me quedo con esa diversidad en lo cotidiano, ¿no? Que sumes imaginación, léxico, visibilidad y referentes, pero que tengamos un lugar donde decir estoy, existo y me ven, ¿no? Sobre todo que te vean, que importa mucho en la infancia y la adolescencia, ¿no? También. Bueno, creo que nos quedan ya... Nada. Nos enrollamos tan a gusto que Bueno, no sé si queréis concluir de alguna manera. Antes habéis hablado de Roald Dahl, a mí es la persona que me vino a la cabeza, ¿no? Porque quiero decir, es el autor que yo creo que no sé si en algún momento se planteó lo del tema incómodo en la literatura. Ni se lo pensó. O sea, hay historias de que un niño empieza el libro y acaba siendo una rata. O sea, es como... O Astrid Lindgren, por ejemplo, que de verdad que fue rompedorísima en su época y que ahora resulta que lo que nos pasa es casi lo contrario. O sea, que ahora ya no hay que decirle a los chavales sei frech. O sea, sé cara dura, sé salvaje, ve en contra de las normas, sino más bien, chico, un poquito de buena educación tampoco te sentaría mal. O sea, que son momentos en los que hay que... O Barney, ¿no? Con Peter Pan, que hablaba de temas tan duros como el paso del tiempo, la muerte, el miedo a crecer. O sea, al final yo creo que la gran literatura infantil y juvenil que nos inspira, en el fondo es muy incómoda y muy salvaje. Todos estos referentes. Y yo no sé por qué ahora tenemos una idea edulcorada que yo creo no se corresponde ni con quienes nos han inspirado ni con lo que hacemos. Sin hablar de los clásicos de los rusos, clásicos, por efectivamente, ejemplo. claro. Los primeros clásicos, en que Caperucita se metía en la cama con el lobo. Pura zoofilia, efectivamente, ¿no? Sí, claro, además había todo tipo de incestos y de cosas muy fuertes y estaban como disfrazaditas y nos lo íbamos tragando todos y ahora nos damos cuenta de Yo creo que en general tenemos a nivel editorial más libertad para hacer cosas, pero sí que es verdad. Yo no he tenido nunca jamás ningún problema, no me han tirado atrás ningún proyecto, he tenido la suerte, pero sí que es verdad que siempre está pendiendo encima de nosotros el políticamente correcto, ¿no? Y que los padres y madres... En cosas menores, pero cosas menores que da mucha rabia, ¿no? Sí, yo que sé, por ejemplo, detallitos. Una ilustración, yo en mi versión de La Caperucita, al final puse a la abuela merendando con el cazador y tomándose un lingotazo de vino tinto. Pues no. Y en la versión americana le han tenido que cambiar el lingotazo por un vaso de soda. Sí, claro. o sea, las culturas, cositas de estas, ¿no? Sí. O el típico comentario de editores de, es que esto el niño no lo va a entender, ¿no? Que dices que el niño lo va a entender mejor que tú. Totalmente. No hay que subestimarles, por favor, hay que darles retos, como decía Martín Salís. De sacrificar un bebé en una novela mía. El mayor respeto al lector es ofrecerle retos. Un desafío. Bueno, pues entonces hacemos un llamamiento sobre todo a los editores, pero a los padres y a las madres. Que dejen a sus hijos leer y disfrutar de la buena literatura. Yo, si me permites, nada, 30 segundos. Yo quiero acabar con una petición. Y es... ferias, salones, eventos, señores de los medios, si hay alguno entre ustedes, reivindiquemos un poquitito la literatura infantil y juvenil. Necesitamos muchísima más presencia en medios, sobre todo. Y lo peor es que no estamos pidiendo limosna, no estamos diciendo, es que somos un reducto, por favor, sacarnos. Es que en los momentos de crisis editorial, la literatura infantil y juvenil es la que ha salvado el mundo editorial. Es que el día de San
Sant Jordi ocupa la bestialidad de un 35% de la facturación editorial. O sea, y en un mundo capitalista, desgraciadamente, en que el dinero lo mueve, es incomprensible cómo la literatura infantil, moviendo este capital, no está presente cada día. Queremos que nuestros niños sean adultos lectores. Sí. Señores de medios, por Dios, sáquennos. Sí, señora, muy bien. Conclusión imposible, así que nada, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti. Mil gracias. Gracias a ti, de verdad, Almudena. muchas gracias. Gracias a todos por venir.